Declaración del reloj del fin del mundo 2024, Boletín de Científicos Atómicos de la Junta de Ciencia y Seguridad. En su página principal se titula Un momento de peligro histórico, aún faltan 90 segundos para la medianoche. Tendencias siniestras continúan apuntando al mundo hacia una catástrofe global. La guerra en Ucrania y la dependencia generalizada y la creciente de las armas nucleares aumenta el riesgo de una escalada nuclear. China, Rusia y Estados Unidos están gastando enormes sumas de dinero para ampliar o modernizar sus arsenales nucleares, lo que aumenta el peligro siempre presente de una guerra nuclear por error o por error de cálculo. En 2023, la Tierra experimentó el año más caluroso jamás registrado y enormes inundaciones, incendios forestales y otros desastres relacionados con el clima afectaron a millones de personas en todo el mundo. Mientras tanto, se aceleraron los rápidos y preocupantes avances en las ciencias biológicas y otras tecnologías disruptivas, mientras que los gobiernos solo hicieron débiles esfuerzos para controlarlos. Los miembros del Consejo de Ciencia y Seguridad han estado profundamente preocupados por el deterioro del estado del mundo. Es por eso que fijamos el reloj del juicio final a 2 minutos para la medianoche en 2019 y a 100 segundos para la medianoche en 2022. El año pasado, 2023, expresamos nuestra mayor preocupación al mover el reloj a 90 segundos para la medianoche, lo más cercano a una catástrofe global que jamás haya existido. Esto se debe a gran parte a las amenazas rusas de utilizar armas nucleares en la guerra de Ucrania. Hoy, 2024, una vez más fijamos el reloj del juicio final a 90 segundos para la medianoche, porque la humanidad continúa enfrentándose a un nivel de peligro sin precedentes. Nuestra decisión no debe tomarse como una señal de que la situación de seguridad internacional ha mejorado. En cambio, los líderes y ciudadanos de todo el mundo deberían de tomar esta declaración como una cruda advertencia y responder con urgencia como si hoy fuera el momento más peligroso de la historia moderna, porque bien puede serlo, pero es posible hacer que el mundo sea más seguro. El reloj puede alejarse de la medianoche, como escribimos el año pasado. En esta época de peligro global sin precedentes se requiere una acción concretada y cada segundo cuenta. Esto es igualmente cierto hoy. Las múltiples dimensiones de la amenaza nuclear, un fin duradero de la guerra de Rusia en Ucrania parece distante y el uso de armas nucleares por parte de Rusia sigue siendo una posibilidad seria. En febrero de 2023, el presidente ruso Vladimir Putin anunció su decisión de suspender el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, Nuevo START. En marzo anunció el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. En junio, Sergei Karaganov, asesor de Putin, instó a Moscú a considerar el lanzamiento de ataques nucleares limitados en Europa Occidental como forma de llevar la guerra en Ucrania a una conclusión favorable. En octubre, la Duma rusa votó a favor de retirar la ratificación por parte de Moscú el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, mientras el Senado de Estados Unidos seguía negándose incluso a debatir la ratificación. Los programas de gasto nuclear en las 3 mayores potencias nucleares, China, Rusia y Estados Unidos, amenazan con desencadenar una carrera armamentística nuclear a 3 bandas a medias que la arquitectura de control de armamentos del mundo colapsa. Rusia y China están ampliando sus capacidades nucleares y aumenta la presión en Washington para que Estados Unidos responda de la misma manera. Mientras tanto, otras posibles crisis nucleares se agravan. Irán continúa enriqueciendo uranio hasta alcanzar un grado cercano al de las armas, mientras obstaculiza a la Agencia Internacional de Energía Atómica en cuestiones clave. Parece poco probable que los esfuerzos para restablecer un acuerdo nuclear con Irán tenga éxito, y Corea del Norte continúa construyendo armas nucleares y misiles de largo alcance. La expansión nuclear en Pakistán y la India continúa sin pausa ni restricciones. Y la guerra en Gaza entre Israel y Hamas tiene el potencial de escalar hasta convertirse en un conflicto más amplio en Medio Oriente,
que podría plantear amenazas impredecibles a nivel regional y global. Una perspectiva siniestra del cambio climático. En 2023 el mundo entró en territorio inexplorado, ya que sufrió el año más caluroso registrado y las emisiones globales de gases de efecto invernadero continuaron aumentando. Las temperaturas de la superficie del mar, tanto a nivel mundial como en el Atlántico Norte, batieron récords, y el hielo marino de la Antártida alcanzó su extensión diaria más baja desde la llegada de los datos satelitales. El mundo ya corre el riesgo de superar el objetivo del Acuerdo Climático de París, un aumento de la temperatura de no más de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, debido a compromisos insuficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a la implementación insuficiente de los compromisos ya asumidos. Para detener un mayor calentamiento, el mundo debe alcanzar cero emisiones netas de dióxido de carbono. El mundo invirtió una cifra récord de 1,7 billones de dólares en energía limpia en 2023, y los países que representan la mitad del Producto Interno Bruto mundial se comprometieron a triplicar su capacidad de energía renovable para 2030. Sin embargo, para compensar esto, hubo inversiones en combustibles fósiles de casi $1 billón. En resumen, los esfuerzos actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son tremendamente insuficientes para evitar los peligrosos impactos humanos y económicos del cambio climático, que afectan desproporcionadamente a las personas más pobres del mundo. A menos que se realice un marcado aumento de los esfuerzos, el costo del sufrimiento humano causado por la alteración del clima aumentará inexorablemente. Amenazas biológicas en evolución. La revolución en las ciencias biológicas y las tecnologías asociadas siguió ampliando su alcance el año pasado, incluyendo especialmente la mayor sofisticación y eficiencia de las tecnologías de la ingeniería genética. Destacamos un tema de especial preocupación: la convergencia de herramientas emergentes de inteligencia artificial y tecnologías biológicas puede empoderar radicalmente a los individuos para hacer un mal uso de la biología. En octubre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva sobre la inteligencia artificial segura y confiable que exige protección contra los riesgos de usar la IA para diseñar materiales biológicos peligrosos mediante el desarrollo de nuevos estándares sólidos para la detección de síntesis biológica. Aunque es una medida útil, la orden no es jurídicamente vinculante. La preocupación es que los grandes modelos de lenguaje permitan a individuos que, de otro modo, carecerían de conocimientos suficientes, identificar, adquirir y desplegar agentes biológicos que dañarían a un gran número de humanos, animales, plantas y otros elementos del medio ambiente. Los esfuerzos revitalizados el año pasado en Estados Unidos para revisar y fortalecer la supervisión de las investigaciones riesgosas en ciencias biológicas son útiles, pero se necesita mucho más. Los peligros de la inteligencia artificial. Uno de los avances tecnológicos más significativos del último año implicó el espectacular avance de la inteligencia artificial generativa. La aparente sofisticación de los chatbots basados en grandes modelos de lenguaje como ChatGPT llevó a algunos expertos respetados a expresar preocupación por los riesgos existenciales que surgen de nuevos avances rápidos en este campo. Pero otros argumentan que las afirmaciones sobre el riesgo existencial distraen de las amenazas reales e inmediatas que plantean la IA en la actualidad. De todos modos, la IA es una tecnología disruptiva paradigmática. Se deben ampliar los esfuerzos recientes para la gobernanza global de la IA. La IA tiene un gran potencial para magnificar la desinformación y corromper el entorno informativo del que depende la democracia. Los esfuerzos de desinformación basados en la IA podría ser un factor que impida que el mundo afronte eficazmente los riesgos nucleares, las pandemias y el cambio climático.
Los usos militares de la IA se están acelerando. Ya se está utilizando ampliamente la IA en inteligencia, vigilancia, reconocimiento, simulación y capacitación. De particular preocupación son las armas letales autónomas que identifican y destruyen objetivos sin intervención humana. Las decisiones de poner a la IA en un control de importantes sistemas físicos, en particular las armas nucleares, podría de hecho representar una amenaza existencial directa para la humanidad. Afortunadamente, muchos países están reconociendo la importancia de regular la IA y están comenzando a tomar medidas para reducir el potencial de daño. Estos pasos iniciales incluyen una propuesta de marco regulatorio por parte de la Unión Europea, una orden ejecutiva del presidente Biden, una declaración internacional para abordar los riesgos de la IA y la formación de un nuevo órgano asesor de la ONU. Pero estos son solo pequeños pasos, se debe hacer mucho más para instruir reglas y normas efectivas, a pesar de los enormes desafíos que implica gobernar la inteligencia artificial.